¿Qué tal, Genaro Villamil? Te invito a tomar cafecito y un cigarro. A final de cuentas, todos los que me están viendo en estos momentos lo hacemos, porque con cargo al erario tú ese es el consumo cotidiano que haces en el despliegue de tus labores de hogaño. Y bueno, pues no te puedo acompañar porque aunque tomé mucho café y muchos cigarros en aquel entonces, ahora por razones de salud estoy impedido, pero te invito a que nos fumemos algunos recuerdos. ¿Qué tiempos aquellos? Estoy retrotrayéndome a el año 2000, nuestra portada con Vicente Fox. Yo no era el director de la revista, etcétera, y en esa calidad de subdirector expresé un respaldo inequívoco a una iniciativa del Grupo Oaxaca, donde tú estabas junto con otros amigos como Ernesto Villanueva. La postura editorial de etcétera no apoyó a esta pues exigencia de transparencia y de rendición de cuentas del gobierno federal ya como una institución y como un derecho ciudadano en nuestro país, porque entonces su director fundió y confundió la necesaria reforma de los medios de comunicación privados y los medios de comunicación públicos con esta iniciativa. Incluso insospechadamente, torpemente la consideró además como un distractor o como una ruta evasora de este esfuerzo reformador de gran calado. Sin embargo, por supuesto, yo en mi calidad de subdirector de la revista, etcétera, aplaudí, lo sigo haciendo naturalmente, esa iniciativa que desembocó en un buen puerto. En 2002 incluso significó pues la creación del INAI y para los ciudadanos en ese momento ya un instrumento de preguntas para evaluar recursos y resultados de las políticas públicas y en ese mismo sentido vigilar o ser garante del empleo de nuestros recursos del erario y un acotamiento fundamental para los actos de corrupción para nosotros en etcétera se convirtió en un instrumento clave con el que desde entonces a la fecha, empezando por nosotros mismos, desde luego informamos sobre los gastos de publicidad del gobierno federal en distintos medios de comunicación y el enorme derroche que esto significaba, más aún al amparo de la arbitrariedad, porque no había una ley, como no la hay ahora, que regulara esos gastos. ¿Qué tiempos aquellos? Por ahí supe también de ti a finales de 2001, cuando se creó una asociación civil, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, en donde estaban algunos amigos comunes y otros que yo no conocía, pero que admiré desde siempre. Entre otros amigos comunes, Ernesto Villanueva, que sigue siendo un amigo mío y uno de los grandes defensores también y estudiosos de la transparencia en México y en el mundo. Fue pasando el tiempo y me invitaron a esa asociación a la que yo pues no acepté ser parte en virtud de que para mí eran, y así lo escribí por supuesto en la revista, etcétera, ya como director de la misma, muy enfáticos sus críticas a la empresa Televisa. En buena parte de esas críticas, etcétera, por supuesto, coincidía e iba mucho más allá que ustedes, por supuesto. Coincidía y aquí a propósito de los recuerdos, aquí está esta edición ya de 2005. Televisa es un obstáculo de la democracia, publicamos así, tal cual, con todas sus letras. Nuestra crítica a esa empresa tenía que ver no solo con sus contenidos informativos, sino con el monopolio que al respecto de los medios de comunicación privados existía en nuestro país y acotaba la propia pluralidad de opinión e informativa. Nosotros seguimos una ruta tendiente siempre a la crítica, incluso cuando revelamos, si tú lo retomaste también en la revista Proceso, que Televisa había recibido, empresarios de esta televisora habían recibido permisos para operar casinos en una de las, me parece, revelaciones más importantes que se tuvo en ese año y que las dio la revista, etcétera. Críticos de todos los medios de comunicación, ¿no? Cuando le dieron esta concesión a Televisa,
también la criticamos por casinos, aunque la ley lo impida, y lo hicimos igualmente también con la otra televisora, con Televisión Azteca. Como consta en esta edición, que es una de las que más me gusta, mira, acoso a las radios comunitarias. Aquí también hay una crítica muy importante a Televisión Azteca y un apoyo inconmensurable a las radios comunitarias. En ese tiempo Beatriz Solís me invitó a escribir un libro junto con Aleida Calleja, la que ahora dirige el IMER, a propósito de la ruta aventurosa que logramos junto con etcétera, para que estas radios comunitarias tuvieran su permiso en una de las decisiones, me parece, más importantes en el sexenio del siglo que comenzaba. Pero decía al principio que yo en lo personal rechacé esa invitación a la MEDI porque ese sentido militante a mí no me parecía correcto, y más aún cuando se era muy aquiescente y a veces aplaudidor de Carlos Slim. Carlos Slim también tenía, como tiene, el monopolio de la telefonía en nuestro país, de Telmex y Telcel. Y la MEDI era particularmente crítica con Televisa, pero obsecuente con Carlos Slim. Y el asunto no es menor, porque en ese entonces Carlos Slim se convirtió en socio de la revista Proceso, en la que tú trabajabas junto con Álvaro Delgado como reportero. Y entonces todos los ataques de la revista Proceso a Televisa formaban parte de una supuesta encomienda patriótica de la MEDI, que me permitió concluir y así publicar en la revista, etcétera, que nuestra crítica a Televisa se mantenía, como acabo de demostrar con los años que estoy aquí compartiendo con los ejemplares respectivos de la revista, etcétera, pero que al mismo tiempo también entendía que incluso el propio desarrollo de la tecnología hacía ver que era el monopolio de Carlos Slim también un obstáculo para la democracia, y ahí crack, se generó una especie de ruptura, porque pues ahí ya la revista, etcétera, que yo conducía ya no era patriota, ya no formaba parte de ese conciliábulo que estaba concentrando Javier Corral Jurado en una pátina militante siempre en contra de la televisora, siempre en contra de la televisora, hasta que se hizo gobernador y contrató publicidad con la misma empresa. Pero en ese periodo no se puede explicar la imagen que se fraguó ahí en ese entonces por parte de Javier Corral, y la tuya misma, a partir de sus posturas anti-Televisa. A propósito de los recuerdos, estoy buscando uno, mira. Tu postura anti-Televisa, sí, esto que se oye es basura, porque así es como ahora podemos entender pues este tipo de recuerdos como el tuyo. Mira, la peligrosa tentación del control de los medios públicos. Este título, ahorita voy a entrar al respecto a abordar ese tema, pero quiero señalar pues las enormes críticas que tú en ese entonces todavía hacías a la empresa Televisa y a TV Azteca, cuando en efecto ya hubo un acuerdo del presidente de la República con esas televisoras. Tú guardaste silencio y, claro, desde luego, subrepticiamente empezaste a operar de todas maneras en contra de esas mismas televisoras. Si algún sentido tiene la palabra ladino ahora que la ha empleado el presidente, pues ese es precisamente el tuyo. Y otro recuerdo justamente era senador Javier Corral Jurado, por ahí de 2004, 2005, ¿no? Sí, 2005. Había foros en el Senado y yo fui invitado al Senado. Iba junto con Luis Miguel Carriedo a asistir para opinar también en estos foros de reforma política de los medios de comunicación. Ahí te vi, te di la mano y tú no me la atendiste. Me dejaste con la mano al aire. Esa fue, digamos, la primera desaveniencia que tuvimos. Yo solo te sobé la mejilla, nada más, te jalé así el cachete y te dije: así son las cosas, muchacho, yo te entiendo, a pesar, desde luego, de que teníamos la misma edad. Me dejaste la mano tendida porque estabas muy enojado, pero muy enojado. Oye, Lalo, ¿me puedes traer el libro que escribí sobre Carmen Aristegui?
mientras yo sigo por acá. Pues te decía, tú me dejaste la mano extendida porque estabas muy enojado conmigo porque la revista Etcétera publicó que tú habías tomado dictado de alguien que muy probablemente habría sido Alejandro Quintero sobre un supuesto acuerdo entre Televisa y Enrique Peña Nieto cuando él era gobernador del Estado de México para hacerlo presidente de la República, y entonces la orientación del gasto. Muchas gracias. La orientación del gasto, pues referido para ello por concepto desde luego del erario, y te enojaste mucho porque dije yo que ese material nos había llegado a nosotros, igual que a ti, martes, y tú lo publicaste en la revista Proceso, así hasta con faltas de ortografía y con tu firma. Nosotros pudimos en efecto demostrar que teníamos el mismo documento y publicamos que tú habías recibido dictado por una encomienda ya muy enfática y enfermiza como la de la MEDI, como la de Javier Corral, que pues lo que hacía era lanzarse con todo en contra de Televisa, en una encomienda en la que te acompañó Carmen Aristegui. Ustedes fueron amigos de interés, porque Carmen Aristegui entonces pues recibía por concepto de publicidad de Telmex y Telcel cantidades desorbitadas que incluso le permitían tener sueldos por arriba del $1,000,000, así como se oye, del $1,000,000 mensuales. Los unía, o la hermandad, digamos, era el apoyo que Carlos Slim le daba a Proceso y el apoyo que entonces también Carlos Slim le daba a MBS y en particular a Carmen Aristegui. Aquí mira, en este libro, en la página 195, hablo de este tema que tu amiga, tu entonces amiga, Carmen Aristegui, retomó, hablando de este supuesto acuerdo de Televisa con Enrique Peña Nieto, que pues hizo que entonces tuviera que disculparse un periódico que había retomado esta información, The Guardian. Así, incluso Etcétera, en 2005 informó que esta filtración anónima tú la habías recuperado y la habías firmado como tuya cuando no era tuya, y en 2012, cuando se repitió la misma mentira, The Guardian propaló la misma especie, aquí lo informo, y bueno, pues debió de disculparse el diario inglés una vez de que Televisa advirtió que en efecto podría demandarlos. De tal manera que les recomiendo mucho este libro. A ti también pues fue el motivo de tu permanente enojo para conmigo, claro, porque pues nosotros habíamos develado pues este cerdo, esta farsa en la que tú te estabas montando. Y a pesar de que incluso en varias ocasiones expresaste opiniones similares a las nuestras e incluso nos citaste, ¿te acuerdas? Cuando nosotros publicamos que Televisa incluso estaba cobrándole más por spots al PRD y al PAN que al PRI, tú nos citaste, por supuesto, en tu libro, y supiste que éramos, como siempre hemos sido, una fuente confiable, porque nada de los recuerdos que he estado aquí empleando dejan de tener un resguardo en los datos, en las fechas, en los hechos que pueden, por todos ustedes, ser comprobados. ¿Otro cigarrito? ¿Café lo tomas con azúcar? ¿Me espero? Bueno, sigamos fumando recuerdos. Después lo que ocurrió es que tú te convertiste en un crítico de los medios públicos y un celoso guardián de la autonomía que estos deberían de tener y la distancia que deberían de guardar respecto del gobierno federal. Incluso te entrometiste y señalaste que se estaba gestando un complot entre los empresarios y el gobierno para que en los medios de comunicación públicos también tuviera injerencia, y eso lo permitían los medios privados, según, pues desde luego, tus desvaríos, y que así pudiera el gobierno intervenir directamente en los medios públicos con la aquiescencia de los medios privados. Lo escribiste en Proceso en varias ocasiones.
Pero lo que estoy rescatando en estos momentos era la distancia que habría que guardar respecto de estos medios públicos con respecto del gobierno federal y ¡pum! Ocurrió que te convertiste en un referente de la crítica de los medios y un referente de la crítica a los medios públicos, porque por un lado eras anti-Televisa, aunque por supuesto patrocinado por las huestes de Carlos Slim. Tu imagen se había fortalecido gracias a Carmen Aristegui, en una amistad que se ha ido resquebrajando porque se han ido diluyendo estos intereses a los que he aludido hace unos minutos. La consideraste la mejor periodista, por cierto, del país y ahora guarda silencio, total silencio, en relación con los ataques que el presidente de la República profiere contra ellas. Y entonces sí, aceleremos los recuerdos después de este contexto, ¿cómo no? De 2001 a 2024, ¿qué es lo que has hecho? ¿No te da vergüenza? La transparencia pública gubernamental que tú promoviste ahora la dinamitas por obra y gracia y desgracia del presidente de la República que ordena la desaparición del INAI. Un esfuerzo al que le dedicaste parte de tu vida, parte de tu juventud, lo escupes sobre él mismo y estallas también en contra de el Instituto Nacional de la Transparencia. Bueno, ahora del IFAI. Eso es lo que hiciste. En relación con las radios comunitarias, Beatriz Solís y Aleida Calleja no podrían dejarme mentir. Estábamos a punto, yo participé en la redacción de los permisos, en la Subsecretaría de Gobernación, sin cobrar un solo quinto, a estas radios comunitarias, con el enojo enorme de las dos principales televisoras. Mientras tú decías que el gobierno de la República había montado una provocación en contra de las radios comunitarias, mintiendo con esa información, para tratar de dinamitar los permisos de las propias radios comunitarias que de todas maneras los obtuvieron. Y después, claro, te montaste en ese supuesto triunfo adjudicándolo como si fuera tuyo. Y luego, ¿qué hiciste? Con la crítica a las alianzas entre los gobiernos y los medios de comunicación públicos. Te quedas callado, totalmente callado. No dices absolutamente nada del control que tiene el presidente de la República respecto de los medios de comunicación y del operativo de Estado que emprende el presidente de la República para hacer que su criatura se siente en la silla presidencial. También guarda silencio. Por entonces, en 2018, a mí me dijiste que yo era un vividor del erario porque la revista Etcétera cobraba de publicidad del gobierno. Lo cual era parcialmente cierto, pero eso no me hace vividor en virtud de que en la ley, que no está reglamentada, cada uno de los medios de comunicación recibía publicidad. Pero nosotros con la época de Calderón no. El gobierno federal suspendió el gasto de publicidad en todas las revistas del país. MX, Letras Libres, Nexos, Milenio, etc. Y sin embargo, los gastos enormes de Felipe Calderón en la tele. Aquí lo publicamos en 2009. Aquí está. Para todos aquellos que quieran ver la fecha, aquí se encuentra. La denuncia respectiva. Las revistas están fuera de la publicidad gubernamental, firmada por mí. Y ahora guardas absoluto silencio respecto del enorme gasto que en materia de publicidad hace el gobierno federal. Por ejemplo, en la Jornada, periódico en el que tú publicaste, ha recibido más de 1,200 millones de pesos. ¿Dónde está tu crítica a los medios de comunicación? Se acabó, se diluyó. ¿Dónde está, desde luego, tu crítica a los amaciatos entre gobierno y medios de comunicación? Desde luego te has quedado callado. ¿Dónde está tu crítica a la permanencia de la autonomía de los medios de comunicación públicos? Aquí está. Dije que regresaría y he regresado. Los has destrozado. Los has hecho pedazos y los has convertido, como dice ahora Carmen Aristegui, en una maquinaria de difusión de basura, con programas ridículos como el de Eddie Small, que semeja pues a lo peor de la basura televisiva de Televisa, que en realidad entonces tú no criticabas, sino así,
sin salir del closet, en realidad tú estabas envidiando, que eso es lo que estás generando. Convertiste a los medios de comunicación pública en eso, en basura. Y te has convertido entonces en lo que siempre fuiste, un propagandista. En 2001, todavía la palabra puto tenía dos acepciones, siempre peyorativas. Una, la que tiene que ver con las preferencias sexuales. La otra, la que tiene que ver con la cobardía. Porque si alguien es cobarde, y en ese sentido un puto, eres tú. Porque en realidad, si eres un vividor del erario, eres, además de todas estas inconsistencias que son éticas, un saqueador del mismo. Más de 70 millones de pesos en conjunto con todas las decisiones torpes en las que has incurrido son las que marcan y te marcan para siempre. Y a pesar de ello, tienes la vergüenza, así, no, más bien careces de la misma para quererte promover ratificando en ese cargo que estoy completamente seguro tú no podrías mantener. Pero sobre todo la pregunta es, Genaro, ¿cómo chingados puedes dormir?